En Maracay, nos adaptamos al cambio y queremos invitarlo a sumarse con nosotros para entender cómo se vive una nueva normalidad. Encuentro online con la doctora María Díaz, directora de la Fundación Venezolana del Corazón. El doctor Óscar Noguera, especialista en enfermedades infectocontagiosas. Y el doctor José Gregorio Medina, neumonólogo intensivista. Para hablar de cómo cuidarnos después del contagio de COVID-19. Una nueva normalidad. Este jueves 26 de noviembre a las 6 de la tarde. Encuentro online. Una nueva normalidad. Reserve su cupo sin costo alguno por @éxitos931 y @locotidiano en éxitos. Invitan Tálamo Producciones, La Tienda del Pintor, Odontocentro Spa, Odas Market. una nueva normalidad. A ver si probamos audio, a ver si nos estamos escuchando. Creo que ahora sí estamos listos. Entre el palo de agua. El tema de la luz, doctor, que se vino a última hora. Y Claro. estos detalles técnicos que uno tiene que resolver, pues estamos contentos de finalmente estar al aire y conectados con todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva normalidad. Esta ya es la cuarta edición de una nueva normalidad. La cuarta edición de una nueva normalidad con un tema trascendental, sobre todo en estos tiempos en los que la pandemia, como siempre insistimos, no ha desaparecido, sigue allí, No. el virus sigue allí. Y pues lo que pretendemos es entender un poco en qué momento estamos parados y luego de que una persona se contagia, qué sucede, qué cuidados tendría que tener. Claro, porque justo desde que comenzó todo este proceso hemos hablado de lo que se conoce del COVID-19 o del SARS-CoV-2 y de las consecuencias, yo creo que inmediatas, el tema de la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, algunas complicaciones respiratorias que lamentablemente terminan empeorando para casos específicos de salud, pero entendemos también que un porcentaje bastante alto de las personas que contraen COVID-19 se recuperan, salen de este proceso, es lo que hemos visto durante ya todos estos meses. Y hoy en día hay, yo creo que tal vez parte rumores, partes informaciones ciertas que se han divulgado y que hace que también haya mucha zozobra en la población por lo que podría suceder después del COVID-19. ¿Qué pasa después del COVID-19? ¿Puedo desarrollar alguna enfermedad crónica después del COVID-19? ¿Puedo tener alguna complicación meses después de haber salido de los cuadros específicos del virus? Hoy nos acompañan 3 especialistas, diferentes especialidades, cada uno de ellos, para hablar desde sus puntos de vista y desde su experiencia personal sobre lo que podría venir después del COVID-19 y sobre todo a qué señales hay que estar atentos para tratar de entonces prevenir desarrollar ciertas patologías, pero sobre todo mantener nuestra salud. Hay que prevenir, y yo creo que siempre decimos, hay que curarse en salud. Lamentablemente esta no es una época donde la salud prolifere demasiado, lamentablemente, pero sí podemos estar muy atentos a las señales de nuestro cuerpo. Así es, nuestros invitados de hoy, muy especiales. La primera de ellas, la dama, la doctora María Díaz, directora de la Fundación Venezolana del Corazón. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio está abierto para las preguntas y vamos a dar unos tips bien importantes de qué podemos hacer en casa, de lo que vamos a hacer en casa y qué pasa cuando regresamos a casa. Muchas veces están hospitalizados, ¿verdad? Y es importante saber que durante la hospitalización se utilizan cargas bien altas de esteroides. Los esteroides deben ser destetados, por decirlo así, progresivamente. Hago un llamado a todos los médicos que atienden a los pacientes con COVID-19 el uso del esteroides y la aclaratoria bien importante en casa, ya que como cardiólogo, visualizado un aumento importante en la tasa de hipertensión arterial que hacen estos pacientes post-COVID-19 inducida por el esteroide. Ojo, que una vez que destetamos los esteroides, los pacientes vuelven a la normalidad y no necesitan continuar con tratamiento antihipertensivo. Pero hablamos de cifras alarmantes, hablamos de cifras de más de 180, 190 de tensión arterial que son inducidas por las cargas de esteroides que deben darle, ¿verdad?, en el proceso agudo, ¿sí? Y vamos a entrar ya entonces en materia, pero antes de eso me encantaría, y bueno, aprovechando que estás haciendo un llamado, doctora, a todos los médicos que están tratando pacientes con COVID-19,
Entonces vamos con nuestro siguiente invitado especial, que es el doctor Oscar Noguera, quien es especialista en enfermedades infectocontagiosas y además es parte del equipo de atención a los pacientes de COVID-19 de la Clínica Lugo, es decir, está en primera línea el doctor Oscar Noguera. Bienvenido también a este espacio, Una Nueva Normalidad, y bueno, vamos a tratar de entrar también en todo lo que podría venir después de COVID-19, ya que usted ha tratado tantos pacientes aquí en nuestro estado. Hola Luisana, hola Daniel, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes y saludos Gregorio, saludos María, que aunque la tengo en el piso de arriba, pues bueno, saludos igual, ¿no? Sí, hay que meterle el paro completo. Claro, es que para quienes saben, el doctor Noguera y la doctora Díaz son esposos, pero ellos se separan en este tipo de cosas. Ya la doctora entra atacando al esposo. Hago un llamado a todos los médicos que De una atienden vez, sí. en casa. Sí. No, bueno, en línea suena chévere, en la casa eso viene con paté y mordisco. Mira, Muy bien, muy bien. También tenemos entonces acá en el estudio con nosotros al doctor José Gregorio Medina, quien es neumonólogo intensivista, quien además es obviamente especialista en enfermedades respiratorias, tiene toda la vida pues tratando estos temas, que además está muy ligado a esta pandemia que nos aqueja y que tenemos aquí en el estudio precisamente porque se le fue la luz media hora antes Qué raro, de empezar. ¿verdad? Sí, qué raro. Sí, qué raro. Entonces estamos aquí como, bueno, No, pero no me quería perder nada de este programa. Además que es importante, doctor, que nos dé también su punto de vista, porque usted ha tratado enfermedades respiratorias de diferente índole durante muchos años, Claro. y entiende perfectamente, igual que los otros especialistas, cómo incide el COVID-19 en el proceso de desarrollo del virus, cómo ataca a las personas que lamentablemente tienen mayor complicación y sobre todo quienes luego de pasar del proceso todavía siguen con la tos o con la fatiga, por cuánto tiempo durará, y hay muchas cosas que todavía no sabemos del COVID-19. Exactamente. Estamos aquí para aclarar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta que tengan y cualquier complicación que hayan tenido en su hogar. Así es. Antes de comenzar con el tema post-COVID, creo que es bien importante conocer la opinión de ustedes como especialistas sobre lo que estamos viendo, porque hay como una suerte de relajación de las medidas, es como que nada está ocurriendo y el virus sigue con nosotros, el virus sigue entre nosotros y no sé por qué, pero tengo esa sensación de que en la calle la gente piensa que el virus se toma una vacación y no es así. Sí, es verdad. O sea, cuando se habla de que estamos en una etapa de meseta, es porque el virus está estabilizado, pero está latente. Pero nosotros somos centro de referencia. Y al ser centro de referencia recibimos muchos casos. Y lo que por lo menos hemos observado es que la mayoría de los casos que nos están llegando ya vienen con complicaciones y complicaciones severas. Cuando empezó el COVID, que empezaron los casos, empezamos a tratar COVID, nosotros no veíamos casi niños. Y en los últimos 15 días hemos hospitalizado en el centro médico un niñito de 2 años, uno de 5 y uno de 8. Y no con patología respiratoria sencilla, con casos severos respiratorios. Gracias a Dios, la mejoría fue rápida y los 3 pacientes mejoraron. Pero inicialmente no veíamos casi niños. Ya estamos volviendo, Además que empezando a ver niños. Hay un mito que dice, no, es que a los niños no les pega, a los niños no les da. Pero hablan específicamente, la gente en la calle habla de los niños como, no, es que a los niños no les da COVID, y si le da, bueno, eso no les afecta, pero Sí. si hemos escuchado, aquí en el país de repente no hemos escuchado todavía números de fallecidos en edad infantil, pero sí en otras partes del mundo se habla de niños que han fallecido de COVID-19. Exactamente. Sí, otro de los comentarios bien importantes que hace la gente es que ya me dio COVID, ¿ok? Ya tuve los síntomas, tuve pérdida del olfato, ya yo estoy inmune. Ojo, error. Actualmente se están describiendo inmunidades tardías hasta 7 meses, no más, ¿ok? No es una inmunidad como te explico, la varicela, vamos a decirlo literalmente como en Venezuela, la lechina. Al que le dio lechina, generalmente no le vuelve, vamos a llamarlo de forma coloquial, a repetir la lechina, porque creó anticuerpos y está inmune a la enfermedad. No, el COVID hasta ahora no ha demostrado una inmunidad mediada a largo plazo más allá de 7 meses. A nivel mundial tuvimos el webinar el día jueves pasado y no hay inmunidad tardía a largo plazo, por eso el desarrollo de la vacuna es tan importante. Entonces es importante saber
que no están inmunes, aunque les haya dado COVID, y que tengan los marcadores IgG, que son los marcadores inmunológicos de inmunidad mediada, no significa que están inmunes. Deben seguir utilizando las medidas, deben seguir utilizando el tapaboca, el aislamiento y la bioseguridad cuando vayan a algún sitio público, por favor. Ahora bien, es importante entender no solamente el hecho de que, bueno, ya me dio COVID y ya no puedo pasar por eso, que hay muchas cosas que uno escucha también que suceden después de salir del COVID-19 o del cuadro específico del COVID-19. Se ha escuchado, por ejemplo, que hay personas que le han dado trombosis por el tema de la COVID-19. Hay personas que se ha escuchado que han desarrollado tal vez, o que mejor dicho, se les ha alargado ciertos síntomas en cuanto a la tos o la fatiga. Y hay quienes dicen que, bueno, todavía siguen sintiéndose como un poquito desorientados, que hay cosas que de repente sienten ahora que no sentían antes. ¿Qué tan factible o qué tan realmente ligado está el tema, por ejemplo, de padecer de COVID-19 con desarrollar una trombosis? ¿Cómo se podría, si es posible, evitar este tipo de cosas? Porque hay mucha desinformación, porque obviamente hay que entender también que estamos en un proceso de investigación. Todavía no se conoce a ciencia cierta cuáles son todas las patologías que se pueden desarrollar, cómo termina de actuar este virus específico, cómo terminan de actuar además todas las mutaciones, que también se ha leído y se han reflejado estudios que dicen que no porque el virus mute, se pueda tratar más rápidamente o más lentamente. Es decir, eso pareciera que no cambia el modo de acción del virus, pero sí en sí específicamente, ¿cuáles son las secuelas que conocemos específicas y quién me puede ayudar con esta información después de haber padecido COVID-19? A ver si me permiten. Sí. Bueno, saludo nuevamente a toda la audiencia y gracias a los participantes que se están uniendo. Mira, tú diste en el clavo en tu apertura, indudablemente, cuando mencionas que esto es un proceso, o sea, estamos conociendo la enfermedad y básicamente, así como María menciona, la doctora María Díaz hace mención sobre la inmunidad mediada y a largo plazo, que no está presente, también es muy cierto que todo eso se está haciendo en base a modelos teóricos que tienen su asidero científico en las infecciones de SARS-CoV anteriores, ¿no? Entonces, claro, por el parentesco entre este virus y su primo hermano, el SARS, digamos que el SARS-1, de por allá del 2000, entre el 2000 y el 2012, en todo ese periodo, pues entonces los cálculos teóricos te dicen el tema de la inmunidad. Lo cierto es que hoy, después de 10, otros dicen que 11 y otros dicen que hasta 12 meses de la infección rondando en el mundo, no se han comenzado a reportar contagios o recontagios masivos, ¿no? Eso es un dato interesante que de alguna forma tiene que aligerar la carga de ansiedad en las personas. No será hasta que veamos un recontagio masivo, porque muy bien tú lo decías al principio, ustedes lo decían al principio, la gente se está relajando, la gente que se infectó cree que ahora son súper inmunes, y en ese sentido deberíamos, eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Y están aperturando las economías del mundo, y están aperturando sitios nocturnos, restaurantes, etcétera. Deberíamos, si eso es así, ver los recontagio masivos, para entonces tener una nueva etapa de esta tragedia que nos está pasando en el mundo. Entonces, bueno, es un buen punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Hasta que no veamos la evidencia del recontagio masivo, todavía no podemos decirlo. Esperamos por modelos teóricos, y eso, y bueno, ojalá que de verdad que nos favorezca, no sé, Dios en este sentido, ¿no? Me preguntabas qué esperábamos al principio, ¿no? Y qué hemos visto. Mira, yo particularmente estoy con un grupo, formo parte de un grupo de especialistas que está desde el principio en esto, y nos comentamos los casos, nos los compartimos. Entonces tenemos quizás los más de 100 casos que podamos estar evaluando a esta altura individualmente, con, digamos, el complemento de todo este grupo. Y además algunos chats nacionales en los que compartimos información. Se está viendo de todo. Lo cierto es que no hay consenso sobre un síndrome post-COVID. Hoy por hoy, si bien es una noticia muy jugosa, muy suculenta para los medios, definitivamente, desde el punto de vista científico y académico, sí, creo que estamos teniendo colgados. un poco de problemas, pero bueno. No sé si nosotros o ellos, pero se quedaron colgados los dos doctores. Entonces hay que ver si somos nosotros específicamente.
podemos Por conversar un fortuna poquito. tenemos por aquí Sí. al doctor Medina y hablar, doctor, sobre específicamente luego que una persona se contagia y se recupera, afortunadamente, ¿en dónde debe comenzar el cuidado post-COVID? Es decir, ¿cuál es esa guía principal? Sabes que hay algo muy interesante y a mí me pasa frecuentemente a nivel de la consulta, que es, tuve COVID, me trataron por COVID, ¿hasta dónde yo puedo estar en distanciamiento con mi familia, con mis seres queridos? La respuesta es sencilla. Si tú convives en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, casi nunca usas tapabocas en la casa. Exactamente. Y si no usas tapabocas, estás en el periodo de incubación de la enfermedad las personas que tuvieron contacto contigo. Y generalmente a esos diferentes grupos de la familia les va a dar COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvieron contacto y el periodo se incubó. El periodo de incubación va desde 7 a 21 días, 3 semanas. Si en ese periodo no te dio COVID y estás en distanciamiento, porque el primer caso que yo vi fue hace 7 meses, y hace 7 meses estaba yo solo en mi casa, porque mi esposa se había quedado varada en los Estados Unidos y evidentemente no podía regresar. Cuando yo vi el primer caso de COVID, yo quería aislarme de la casa y no podía aislarme porque tengo una nene de 11 años. No podía aislarme del mundo, pero sí podía mantener medidas de distanciamiento. ¿Qué fue lo que hice? El bañarme, el lavarme las manos, el no dormir en la misma habitación de mi ser querido. Y eso me dio un buen resultado, porque evidentemente no nos ha dado todavía ninguno de la casa, pero sí teníamos el cuidado. Ahora, lo que yo siempre he admirado, y admiro aquí en el grupo donde está María y donde está Oscar, y toda la cantidad de gente que manejamos COVID, es cómo hemos aguantado psicológicamente esta pandemia. Porque el hecho de ver a diario un grupo de 15 a 20 pacientes con COVID a nivel de consulta, con diferentes inquietudes, con diferentes problemas, con diferentes en la parte sentimental, con crisis nerviosas, yo digo, wow, en la parte psicológica y psiquiátrica del manejo del grupo familiar y del manejo del grupo médico es extremadamente importante. Y el estado post-COVID, para mí, la parte más importante es la parte psicológica, la parte psiquiátrica. El hecho de tener una persona en aislamiento de 14 a 21 días, aislados en una hospitalización, donde no puedes tener contacto con tu esposa, con tus hijos, con tu gente. Solamente puedes tener contacto con un teléfono celular, hacer videollamada, ese es el contacto. Pero el contacto físico, ni siquiera el contacto médico con el grupo familiar, porque a veces tenemos que dar informaciones online o informaciones por teléfono y nunca esta información, relación médico-paciente, que es tan importante cuando a ti te piden te piden, mira, ¿cómo está mi ser querido? ¿Cómo sigue? Y tú por teléfono. Bueno, no está mejor. Me conectamos al ventilador, no lo conectamos. Hay una parte súper dolorosa y tengo que contarla aquí en esta entrevista, que una vez una hija de un paciente quería ver a su ser querido. Su ser querido estaba en aislamiento, no podía entrar. La muchacha lloró tanto, que agarró el tapabocas, lo mojó y me lo boteó en el escritorio, gota a gota. Suena así como, wow. ¿Qué haces? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, me van a descubrir ahorita. La montamos, la vestimos con un traje de bioseguridad, con las medidas de bioseguridad, se la llevamos al señor y le dio la oportunidad de despedirse. Eso fue al mediodía. En la noche el señor falleció y una vez que fallece, no es aquí en Venezuela, son los protocolos internacionales. Se llevan el cadáver, no lo puede ver el familiar, no se puede despedir, o lo creman o lo colocan en una fosa donde aíslan este tipo de cadáveres. Entonces, esa parte psicológica, que a veces no la tratamos, sino nos vamos a la parte médica, a las complicaciones médicas, a la parte del post-COVID, que es el tema que nos está obligando, no lo tratamos. Para mí es el punto más importante. Claro, doctor Medina, además que ese relato que nos cuenta, por supuesto que llega porque esa ha sido la historia de muchas personas, pero lamentablemente
La mayoría de ellas no han tenido tal vez la suerte de contar tal vez con un equipo médico como el suyo, que de repente, bueno, nosotros acá en Venezuela nos tocan el corazón o sentimos que tenemos la posibilidad de lograr eso, pero no es lo que ha sucedido en todas partes del mundo. Pero ahora volviendo a al tema físico y más allá de lo psicológico que sabemos que nos costará, yo creo que muchísimo tiempo, porque como hemos comentado también durante lo cotidiano día a día, no es el hecho de que se acabe el año y vamos a volver a la normalidad. Es que esta es la nueva normalidad y por eso seguimos insistiendo. Lamentablemente estamos pasando un proceso muy rápido de cambios de costumbres que no, a los que no estábamos de alguna manera dispuestos, porque como digo, en los años 60 teníamos una manera de comunicarnos y de relacionarnos, que tal vez un adulto de esa época ve cómo nos relacionamos y nos comunicamos el día de hoy y dirá, wow, pero esto es catastrófico, o es horrible, imposible, o no lo creo, qué bueno. Y resulta que pasaron ¿cuánto tiempo para adaptarnos a esta comunicación? Hoy tuvimos que en un año transformar nuestras maneras de comunicarnos, de relacionarnos, de adaptarnos, y todavía nos está costando demasiado. El punto es que entonces, más allá de esta secuela psicológica, de esta secuela cultural y social que todavía nos está costando mucho entender y adaptarnos a ella, también está el riesgo físico, que es al que todavía estamos sometidos. Y por ejemplo, doctora María, tenía pendiente preguntarle, porque hace poco leíamos un artículo publicado en la CNN que hablaba de varios estudios que se han hecho a nivel mundial y se habla de cuáles son los riesgos específicos después de haber sufrido COVID-19. Y se hablaba, obviamente, de riesgos cardiovasculares, de enfermedades del corazón, y hay muchas incidencias en cuanto a secuelas de COVID-19 relacionadas con estas características. Y me imagino que como está, bueno, todo el tiempo conversando, actualizada entre encuentros online a nivel mundial, pues tienen muchas cosas que comentarnos al respecto. Buenas, sí. Una de las cosas bien importantes es que los pacientes experimentan una especie de arritmia. Las arritmias ventriculares monomórficas, vaya su nombre, se experimentan en el 57% de los pacientes con COVID. Es importante que cuando llegan a casa o cuando están post-COVID, cualquier síntoma extraño, que sientan que late su corazón a un ritmo diferente o que sienten unas palpitaciones, como le nombran los pacientes, diferente al estilo normal del que venían antes del COVID, pues ayuden, avisen a los familiares nos ayudan a darlos la alerta y la alarma, porque muchas veces experimentan arritmias que deben ser tratadas. Otra de las cosas bastante frecuentes es la insuficiencia cardíaca post-COVID, cuando los pacientes realizan algunos estudios cardiovasculares. Por ejemplo, ahorita estamos reportando un 32% de pacientes con elevación de las enzimas cardíacas tal y como lo ves en el infarto, y es daño de la fibra miocárdica por COVID, ya que el COVID se encuentra y se ha aislado en la fibra miocárdica. Entonces es importante saber que el COVID no solamente afecta al sistema respiratorio, sino que afecta gravemente al sistema cardiovascular. Otra de las complicaciones post-COVID que estamos viendo es los pacientes que realizan tromboembolismo pulmonar. Y esa coágulo o esa coagulopatía pulmonar, como se denomina coloquialmente, que es tratada pues anticoagulantes durante la hospitalización, y una vez que salen de alta, sí, continúan con la anticoagulación en casa, vía oral. Así como lo decía José, les causa un miedo, es un pánico, el sentir que no pueden respirar incluso después que le dieron de alta, y lo llaman a uno muy frecuentemente porque dicen, pero yo no estoy bien, eso va a durar muchos días, y tienen que tener un poco de paciencia. Esa remisión de la enfermedad es a largo plazo. De hecho, yo publicaba en estos días que hay pacientes que tenemos de mayo y que aún todavía no han recuperado el olfato, otros todavía no han recuperado el gusto, y la dificultad para respirar, incluso los que hacían ejercicio físico, aún no se pueden. Hoy vi una en consulta que trotaba 2 kilómetros diarios y me dice, doctora, todavía subiendo la escalera, un piso de mi casa, no puedo, me canso. Entonces, hay una condición, José nos puede aclarar esa parte, que es como asmatiforme, que queda como un paciente asmático, una restricción pulmonar que queda después del COVID, pero en este caso está asociada al sistema cardiovascular, ¿sí?
Entonces, no es solamente la parte respiratoria, sino que va en conjunto al sistema cardiovascular. Y por último, pues lo que les comentaba de los esteroides, asociado también a esto, pues al tratamiento, pues encontramos este aumento de la tensión arterial. Entonces, el paciente post-COVID tiene muchísimos efectos cardiovasculares que deben ser atendidos porque se abren muchas aristas, ¿ves? Tanto por el tratamiento como por la complicación per se de la enfermedad. Creo que perdimos el Yo perdí audio el audio, de Misana. sí, yo perdí el audio. No escuché al chico. No los oímos. No nos están escuchando. Bueno, Ahora igual, sí. Ahora sí. La pregunta iba sobre si existe estadística en este momento, porque sabemos que es algo muy, muy reciente, de si todos los pacientes que han sufrido COVID desarrollan algún tipo de síndrome, o es un porcentaje pequeño o es algo generalizado. Ok, fíjate, déjame ver qué te puedo decir al respecto. Vas a conseguir en la actualidad alrededor de 15 o 20 estudios que te hablan un poco de esto. Pero los estudios, por supuesto, se subdividen en, digamos, en el aspecto que tomaron en cuenta evaluar, ¿no? Entonces, vas a conseguir que de los pacientes que fueron de moderados a graves, que por supuesto estamos hablando de sobrevivientes, ¿no? O sea, estamos claros en esto, ¿no? Un porcentaje interesante y muy alto, casi entre el 40 y el 50%, en algunas cortes llegó hasta el 66%, presentaron algún tipo de enfermedad cerebrovascular en esos casos. Claro, son estudios de 170, de 300 personas, pero es significativo para cuando estamos comprendiendo una enfermedad. En lo particular te puedo decir que de los casos que yo he atendido, de los déficits neurológicos, todos han sido superados sin secuelas, ¿no? Y hablamos de un déficit neurológico agudo, no podemos decir transitorio porque dura un poco más de 72 horas, quizás unos días más, pero para efectos de terminan siendo totalmente superados. Así que no te puedo hablar en mi experiencia sobre pacientes de los que hemos tratado que se hayan complicado desde el punto de vista neurológico, orgánico, con algún ACV hemorrágico o isquémico en el contexto de la enfermedad. Ahora, desde el punto de vista cardiovascular, María te decía algo. Ahorita, en junio, julio, publicaron un par de estudios el mismo día, donde en uno reflejaban o reportaban que consiguieron SARS-CoV dentro de las células miocárdicas, y en el otro, de los pacientes que lograron sobrevivir, un grupo de pacientes, el 60, casi el 70% presentó algún grado de daño miocárdico con características ecográficas y de resonancia magnética nuclear que los podían catalogar de irreversibles y con, por supuesto, compromiso de su capacidad cardíaca, o, dicho en otras palabras, presentan insuficiencia cardíaca posterior a la enfermedad. Ahora, son grupos diferentes, no es que a los que le dio la ACV le dio lo del corazón, o sea, no son mismos estudios, no son las mismas poblaciones. Por eso que te decía al principio que no podemos hablar de un consenso sobre un síndrome post-COVID, sino que podemos hablar de complicaciones múltiples que se están presentando en pacientes. Ahora, por supuesto, la mayoría de los pacientes con COVID se están recuperando. Vamos a estar claros con esto, estamos hablando que en todo el mundo el 80% quizás de las personas, o tal vez un poco más, se recuperan tranquilamente de esto. Y otro porcentaje un poco más pequeño, que se aproxima entre el 12 y el 15, en algunas cortes hasta el 18, pues pudieran ser los moderados complicados que quizás serán los que presenten mayores secuelas. Ahora, en este grupo de 80%, que es muy grande, estamos viendo ciertas cosas post-COVID, como por ejemplo artralgias, dolores articulares, un tipo de artritis que se pudiera clasificar como postinfecciosa, que queda remanente. O sea, personas que antes no sufrían de dolores articulares, ahora en las mañanas tienen cierta rigidez articular, cierto dolor articular, incapacidad articular o por dolor para realizar algunas actividades que antes eran cotidianas y no generaban dolor. Igualmente se está hablando de un síndrome de fatiga. Las personas quedan fatigadas muscularmente. Ya no estoy hablando del área de José Gregorio y María, ya no es corazón, ya no es este sistema respiratorio, pero se habla de una debilidad muscular
que se prolongan en el tiempo, cuyos síntomas a veces pueden durar hasta 8 a 12 semanas después de que se dice que quizás superó la enfermedad de COVID. Y desde el punto de vista neuropsiquiátrico, yo tengo la misma apreciación que José Gregorio, es muy importante porque las personas, fíjate tú, mientras más tiempo pasa la pandemia, y los que no se han enfermado de esto están sometidos a mayor tiempo de exposición a un miedo permanente, es decir, el miedo a ser contagiados de esto. Si las personas simplemente se dedican a cultivar ese miedo y no a entender un poco más sobre la enfermedad, porque los medios no están ayudando en lo absoluto para esto, cuando se llegan a enfermar, están enfrentando, 8 o 10 meses después, les está diciendo que los puede matar. En fin, cuando se presenta la enfermedad, sea leve o sea moderada, el riesgo, la sensación de muerte que estas personas manifiestan desde el punto de vista de cognitivo es altamente perturbante para ellos. Cuando lo superan, tú puedes ver en este momento casos leves y casos moderados de personas que están bajo tratamiento con ansiolíticos, bajo tratamiento psiquiátrico, y el cual, al menos en mi caso que soy internista y soy una especie de gestor de salud, para decirlo de alguna forma, para que se entienda, yo involucro en este caso especialistas del área de cardiología porque necesito que se rehabilite el corazón y se rehabilite todo este aspecto cardiovascular, los respiratorios, desde el punto de vista de los neumólogos, como en el caso de José Gregorio, pero incluso yo tengo muy claro la participación en mi equipo de trabajo de psiquiatras y psicólogos inclusive. Entonces, es definitivo que las personas tienen que empezar la atención de lo que están llamando ustedes en este programa del post-COVID justo antes de enfermarse. Es decir, desde antes de enfermarse nosotros tenemos que atendernos como si potencialmente nos pudiésemos enfermar. ¿Qué significa esto? Bueno, desde ahorita, desde que ya no te has enfermado, o quizás no lo sabes, te enfermaste y pasaste esto suavemente y no te diste cuenta, pero quizás si no te has enfermado tienes que prepararte desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, corregir tus hábitos, ser quizás un poco más saludable, lo mejor que se pueda, o sea, hasta donde alcancen los recursos, hasta donde alcance el tiempo y hasta donde pueda alcanzar el compromiso para eso, mejorar todos estos aspectos de salud para enfrentar una potencial infección y ver si sales victorioso de eso. En consideración que los factores de riesgo están presentes, sí están bien descritos, y que algunos, casi todos, son controlables, de alguna manera abordables, y eso pudiera generarte una atención post-COVID, pre-COVID. No sé si me estoy explicando, suena algo enredado, ¿no? Ha sido como, y disculpa que lo interrumpa, doctor, pero creo que ha sido como el punto que definitivamente queríamos llegar, porque precisamente hay una ansiedad generada por lo que es el contraer COVID-19, y entonces, ¿y si yo soy de los que se complican? ¿Y si entonces mi familiar se complica por mi culpa porque resulta que yo soy asintomático? Y es toda esa gestión y esa carga emocional que uno le imprime, porque siempre hablan, por ejemplo, cuando hablamos de un paciente con cáncer, con cualquier tipo de cáncer, hablamos de que es importantísima la actitud con la que se enfrenta la enfermedad, por ejemplo, entre otras cosas, para poder superar un proceso tan complicado y tan difícil como esto. No hablemos de cáncer, hablemos de otra enfermedad. Siempre hablamos de que la parte emocional es fundamental para superar cualquier adversidad. En este momento nos estamos enfrentando a una situación que para esta generación específica no tiene precedentes y que lamentablemente pues está desarrollando entonces, yo creo que un montón de complicaciones que más allá de tener que ver con el tema de la artritis o con el tema del riesgo cardiovascular o con alguna secuela respiratoria, es definitivamente, y creo que coinciden ustedes tres como especialistas, es la consecuencia y también el antecedente psicológico que esto pueda generar. Y deberíamos entonces empezar a tratar de alguna manera para prevenir este tipo de ansiedad que se pueda generar, porque al final es como decir, todos sabemos que nos vamos a morir. La diferencia está en que tal vez nos sentimos que tenemos aquí encima como el presagio de la muerte. Y por ejemplo, no sabes cuándo. No sabes cuándo lo vas a menos que te diagnostiquen de algo y entonces tú empiezas a vivir un calvario porque no sabes qué es lo que te va a pasar, ¿no? Que es verdad. Es la diferencia, es la realidad. Entonces, en este caso,
siento que de alguna manera todos los caminos, y hablo del internista, el especialista en las enfermedades respiratorias e incluso también la cardióloga, que también nos pide por favor a los médicos de COVID-19 que dejen de estar recetando esteroides de más. Y ahorita vamos a volver a ese tema, doctora, porque me encantaría profundizar. Todos también están alineados hacia la parte emocional, psicoemocional, ¿no? Bueno, además de lo que dijo María, de que dejen de estar recetando el esteroide y no descontinuando de alguna manera. O autorrecetándose esteroides, porque yo he visto un montón de gente comprando por ahí esteroides. No solamente el autorrecetarse esteroides, es autorrecetarse, porque todos las hemos visto por los medios, cuando te llega la lista. Toma acitromicina, toma dexametasona, toma aspirina, toma vitamina E, medicamentos COVID, es el combo que te tienes que comprar. Ese es el combo, y entonces le imprimen y ese es el tratamiento. Como cuando sale la dieta de los puntos o la dieta de... Y realmente no es así, ni debió haber sido así, pero mundialmente ocurrió. Cuando comenzó la pandemia se hacían consultas online, y habían consultas online que no solamente eran de Venezuela, sino que eran de fuera de Venezuela, sobre todo la gente que está en Miami, que está en España, que emigraron de Venezuela y de repente te hacían una consulta porque se sentían mal o tenían los síntomas de COVID. Entonces he tomado esto, y tú veías la misma receta de España, de Colombia, de Chile, de Perú, tal cual. Todavía la vemos. Y todavía la vemos. Y que en ese punto también es importante hablar no solo de los efectos que puede causar la enfermedad, sino el haber tomado un medicamento que no necesitaba o que te puede hacer mucho daño. Y ahí la doctora María pela los ojos porque empezamos esta conversación con este tema específicamente. Claro. Sí, porque de verdad que en cuanto a la gente, a veces inventan mucho por el miedo, por sentir que no les vaya a pasar nada, y entonces me dijo el vecino, me dijo el amigo, me dijo el compadre. Por favor, si comienzan los síntomas, acudan al médico. Nosotros estamos para ayudar, y yo sé que José está para ayudar, Oscar está para ayudar, yo estoy, y así estamos todos los médicos en Venezuela. Gracias a Dios, nosotros tenemos un poco más de experiencia en el sentido de que comenzó por Europa y comenzó en China, y nosotros estamos un poco más orientados en el tratamiento actual, ya que no comenzó por Venezuela, ¿sí? Entonces, claro, podemos orientarlos más y evitar las complicaciones, porque como bien dice José y bien dice Oscar, cuando se están recibiendo en las clínicas, no se están recibiendo de inicio, se están recibiendo complicados. Y por favor, y eso es por inventar en casa o por inventar cosas que no se las asignó ningún médico. Entonces, eso es bien importante, porque eso causa miedo y los entendemos, ¿sí? Sí. Por lo menos fíjate, bueno, no sé si... Y les voy a pedir rápido, bueno, hay varias personas que han escrito por acá, saludando al doctor Santos Di Blasi, junto a la doctora Yadira, un saludo, gracias por estar conectados con nosotros. Nuestro querido director Osvaldo Joya desde Argentina también está atento, y para quienes quieran compartir impresiones, preguntas, dudas, está el chat, pero por favor, antes de utilizarlo, recuerden seleccionar en donde dice para, a todos los panelistas panelistas e invitados, para que también podamos tener acceso más cerquita de la pantalla, que de repente aquí yo, por ejemplo, necesito unos lentes para leer bien, qué es lo que dicen las preguntas. Coloquen o cambien la dirección para todos los panelistas e invitados para que todos podamos leer, y también de repente las personas que se van conectando pues pueden leer las preguntas anteriores y así puedan contestar. Pero volviendo al tema de la automedicación o de la receta que me mandaron, las complicaciones que se pueden, como decía Vladimir, generar de consumir medicamentos que no son necesarios son hasta más graves que consumir algo que sí necesitabas, ¿no? En muchos casos, bueno, ¿o no es así? Fíjate que yo le digo, en la consulta yo utilizo esto, ¿no? Esto no es nada científico, pero yo hablo de los fantasmas de COVID y hablo con los pacientes a veces sobre esto, ¿no? El primer fantasma es el quédate en casa, ¿no? El quédate en casa fue un fantasma que nos montaron y que no se explicó nunca.
Nunca se explicó, se dio por sentado que eso venía como una orden vertical, que la OMS, la OPS y todas las instituciones internacionales de salud parecía que apoyaban cuando realmente ni siquiera fue así, para empezarlo, ¿no? El quédate en casa fue interpretado como un temor a la calle, un temor al aire, un temor a la sociedad en sí, ¿verdad? Que generó discriminación y generó otros problemas secundarios, oye, terribles, que son hasta peores que la propia enfermedad. El quédate en casa era para evitar las aglomeraciones, que era uno de los primeros focos de infección potenciales que tenemos claro, porque toda esta pandemia de transmisión, desde esta alta transmisibilidad de persona a persona, tienen su asidero prioritario de transmisión en las aglomeraciones de personas. Entonces, quédate en casa era precisamente para no frecuentar sitios donde tú no necesitaras estar. ¿Ok? No era para enclaustrarte en tu casa porque la gente comenzó a pensar que si asomaban la cabeza por la ventana podían contagiarse con COVID. Eso llevó más tarde a que tuvieran pánico de acudir a los médicos, pánico de acudir a los hospitales. Los mismos médicos los visitaran. Y eso se fue agravando y pues, por supuesto en la psicología de las personas eso fue calando y empeorando este fantasma. Hoy por hoy, el quédate en casa no es para que te enfermes de COVID, te trates tú solo, busques una lista de WhatsApp y ve a ver cómo te va, porque ese tiempo que es totalmente valioso, te lo puedo decir en dos platos. Los peores pacientes o los pacientes más complicados que yo he recibido en la consulta han cumplido el quédate en casa y se han tratado con la lista de la doctora, no quiero mencionar el apellido, pero la doctora de Ecuador, con el doctor de Perú, con el doctor, bueno, en fin, con cualquier cantidad de cosas, y finalmente llegan a la consulta luego de unos días de haberse quedado en casa, se portaron bien, cumplieron los tratamientos de protocolos de médicos que se hicieron famosos, y esos son los que peor pronóstico, en mi caso particular, he tenido. Y bueno, ha sido muy complicado sacarlos de eso. Hoy todavía están con secuelas. Yo les hubiese pedido que por favor hubiesen llegado tal vez unos 5 días antes, pero 5 días, 10 días fueron suficientes en esos casos para llevarlos algunos incluso a la muerte. Entonces, sí, hay que estar muy claro en esto, que la automedicación funciona solamente para síntomas muy puntuales que son relativamente leves, pero tenemos que buscar atención, que nos orienten y nos enseñen a detectar cuándo no están bien las cosas, porque tú te puedes quedar en casa pensando que estás bien y que lo diga José Gregorio, que te ha puesto, tiene mucho más experiencia que yo en esto. El paciente está en su casa sentado sin darse cuenta que su saturación de oxígeno está ya en 80 y que ya no puede realizar una actividad que antes haría porque está de reposo, de paso, ¿no? No se da cuenta que está mal, hasta que finalmente, solamente sin mover un dedo, no puede trasladarse al baño, y es cuando dice José Gregorio que les están llegando complicados a la consulta. Quizás hoy por hoy, en nuestro estado, no sé cómo están los otros estados, estén llegando menos complicados a las consultas porque están yendo un poquito antes, perdiendo el miedo, y se están viendo quizás en un momento mejor o más, digamos, con mayor chance de atender la situación antes que se complique, y quizás eso puede estar influyendo. Esto es una elucubración muy personal. Claro, y sabe que ese punto es importante, lo que tocaba al principio, cuando decimos, bueno, nos encerramos, tenemos miedo de salir a cualquier sitio, entre ellos de ir al médico, porque después de esto vamos a ver, por ejemplo, muchísimos casos de cáncer, por ejemplo, que no se detectaron a tiempo porque nos quedamos en casa y tuvimos miedo de irnos a hacer un despistaje de cáncer de próstata, cáncer de mama, etcétera. Y así como esta enfermedad, muchísimas otras. O sea, creo que también es una consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Pensamos que como que las otras enfermedades se apagaron porque ahorita lo que está es la COVID, y no es así. Tú te lo imaginas, pero ya nos pasó. Particularmente, yo recibí casos de personas con cáncer de mama en un estado muy avanzado, que estaban esperando que lo de la pandemia se medio, ¿cómo se dice?, solapara para poder ir al médico, y cuando fueron, oye, mira, te estoy hablando de cosas terribles, lesiones ulceradas. O sea, imagínate tú lograr la gravedad de esto con 3, 5, 6 meses de retraso en la atención. Claro, es que yo creo que también esa es una de las secuelas más graves, como dice Vladimir, de todo esto. Y tenemos que entender, como decíamos también al principio, no es que el COVID ahorita en diciembre se va a ir de vacaciones, porque ya no hay semanas radicales, al menos no en nuestro país. Pero
pero sí entender que cuando uno tiene cierta sintomatología, por más leve que sea, esté relacionado o no al COVID-19, hay maneras de llegar al médico. De hecho, no sé si ustedes estén relacionados, por ejemplo, con alguna de estas líneas que han surgido de solidaridad, de diferentes centros médicos, de diferentes organizaciones de médicos específicamente, para ayudar a las personas a tratar de, desde casa, generar un diagnóstico y luego, si ya han pasado por cierta cantidad de respuestas afirmativas que podrían orientar hacia un COVID-19 afirmativo u otra patología, entonces asistir al médico, y esa ha sido de repente una de las formas más, yo creo que sencillas de tratar de orientar a las personas a ir al médico o no, ¿no? Sí. Dentro de la parte respiratoria. Dentro de la Sigue, parte José, sí. Sí, disculpa. Dentro de la parte respiratoria, que no hemos conversado mucho, evidentemente clasificamos los casos en leves, moderados y severos, como secuelas del COVID. Y una de las metas que nos trazamos los neumonólogos es a descontinuar al paciente del oxígeno, porque la secuela que más vemos es la fibrosis pulmonar, pero no una fibrosis establecida, sino una fibrosis reversible. Y la catalogamos como hiperreactividad de los bronquios y un daño que es recuperable. Lo vemos radiológicamente, vemos casos severos de daño por COVID y que a medida que ellos acuden al control, que es más o menos un periodo de cada 15 días, cada 3 semanas, vemos los cambios. Y vemos cómo vamos descontinuándole el oxígeno. Una de las cosas que tenemos que tener claro, que la gente que nos está oyendo se les grave, es que el hecho de que ya aprendieron a manejarse el saturómetro en la casa, a ver, mira, tengo la saturación en 90, me voy a poner oxígeno. A veces el colocarse oxígeno con una saturación de 90 es dañino, porque el oxígeno es tóxico y el oxígeno produce fibrosis pulmonar. Entonces, ya después del primer mes, ¿verdad?, ya tenemos los dispositivos para hacer pruebas de función pulmonar donde no existe el riesgo de que el paciente se contamine o que tú le hagas una prueba de funcionalismo pulmonar a una persona y que pueda venir otra persona a hacerse la prueba y que se contamine con el aparato. Hay un dispositivo que se le coloca en la boquilla del espirómetro donde puedes hacer la prueba sin riesgo a infectar a alguien que haya estado con COVID con la prueba. ¿Qué nos permite la prueba? Medir los volúmenes y las capacidades del pulmón y ver en un momento dado si el grado de restricción va a quedar y podemos predecir si el daño va a quedar establecido permanente o va a ser temporal. Ese tipo de paciente lo ayudamos con rehabilitación pulmonar. Hay un punto que es muy importante, y la doctora María también es médico en rehabilitación cardíaca, que es la rehabilitación cardíaca y pulmonar. O sea, y que te lo preguntan a cada minuto, porque hay muchos extractos que van al consultorio. Gente que es muy deportista y que ha desarrollado un COVID, ha desarrollado problemas severos cardiopulmonares. Y te preguntan, ¿cuándo puedo comenzar a hacer el ejercicio? ¿Verdad? Claro. Pero de repente si te pregunta una persona que va desde la sala al baño y se cansa, evidentemente eso tiene que ser progresivo para obtener la recuperación de ese paciente. Eso tiene que ser paulatino. Por eso es que la rehabilitación tiene que ser poco a poco e individualizada con cada paciente. Y en este caso hay un punto que quería también tocar precisamente con la doctora María, que lo conversamos la semana pasada en Lo Cotidiano, y era que hay un grave problema que, uno, está trayendo complicaciones en COVID-19 y dos, está también generando otro tipo de patologías tal vez en la vida general de las personas, y es el sedentarismo, que ha aumentado muchísimo a raíz de la cuarentena. Y yo decía precisamente, por ejemplo, en mi caso, que se lo ponía la doctora como ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, soy una persona activa, y el primer mes de la cuarentena estuve haciendo todos los videos de YouTube de ejercicio que pude hacer. Ya el segundo mes estaba obstinada y no quería ni cepillarme los dientes, es en serio. Y no te dejaban subir el cerro. Y no me dejaban subir el cerro. Yo lo subí escondido. Nada, yo no salía de mi casa, yo fui la quédate en casa horrible, trancada tras las rejas. Y entonces
el tema es que dejamos de mover el cuerpo tal vez al nivel que lo hacíamos. Las personas que tal vez se movían cierta cantidad de horas en la semana dejaron de hacerlo por completo. Y esto devino en diferentes secuelas. En mi caso, yo hace poco me hice un examen de sangre y a mí me salió todo súper alterado porque eso, el sedentarismo, doctora María, viene acompañado con la ansiedad y las ganas de comer. Todo lo que uno encuentra a su paso, madera, hierro, sábana, todo. Y entonces, a mí, por ejemplo, me salieron todos los exámenes alterados. Que si prediabética casi, y la tiroides no sé qué, que si la sangre tal, y yo que ya respiro y no como más nunca, y hacer ejercicio otra vez. Pero eso lo ha visto usted también en sus pacientes. ¿Cómo estás? Mira, sí, tienes toda la razón. Tal como tú, se ha repetido y repetido, yo creo que en todas las casas. En los primeros meses nosotros no estábamos tan preocupados porque realmente no pensábamos que íbamos a tener esta magnitud que en diciembre cumple un año. Entonces, de sedentarismo, ¿no? Y fue un pare directamente stop, o sea, detente, no hagas nada, no compartas con nadie a nivel mundial, ¿no? Los primeros meses. Luego empezaron la gente a ver tutoriales de comida para buscar matar la ansiedad de alguna forma y esto ha hecho que Salvador, creo que alguien se ríe por allí. Entonces comenzaron a ver tutoriales de comida y hacer cosas para tratar de mitigar un poco la ansiedad y el encierro, ¿no? Y es lógico. Y compartir. Y los pacientes han experimentado México y un aumento hasta un 18 y 22% de sobrepeso en niños y en adultos, estamos hablando yo te explicaba, entre 8, 10 a 12 kilos aproximadamente en este año que va de pandemia y estamos preocupados, tanto así que publicamos en la Sociedad Venezolana de Cardiología hace unos 15, 20 días atrás, que estamos preocupados por la enfermedad cardiovascular, los aumentos de los valores. Esto es como un círculo vicioso. La ansiedad y el sedentarismo ha aumentado la cantidad, esa alimentación rica en carbohidratos, más no en proteínas y vegetales. Recuerden que los vegetales, estas restricciones ha hecho que la gente no salga a comprar vegetales cada 2 días, sino que compran vegetales de una semana para otra. Los vegetales pues no duran tanto tiempo en la nevera, entonces los vegetales se los comen las primeras 48 horas, lo demás comen carbohidratos. Esto ha aumentado colesterol, triglicéridos y como tú bien dices, pues los índices de glicemia, han aparecido nuevos diabéticos. Mira, entonces, ¿cómo va a ser el futuro cardiovascular? El año pasado, la enfermedad cardiovascular cobró 19 millones de personas y eso no creó alarma, eso no generó alarma, pero para nosotros en cardiología fue una alarma mundial. La enfermedad cardiovascular, nosotros hicimos una campaña en febrero-marzo de Go Red for Women, que pasó a ser la primera causa de muerte en la mujer a nivel mundial. Entonces, ¿qué estamos haciendo con respecto a eso? Entonces, el COVID nos creó una alarma en un año, ajá, chévere, pero la enfermedad cardiovascular reportó 15.8, después 17 millones el año antes pasado y 19 millones de personas el año pasado. Cobra vida anual y es una enfermedad que comienza desde la infancia, adolescencia, por el trastorno y la transgresión desde alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien importante para nosotros desde el punto de vista cardiovascular y lanzamos la alarma, por favor, limitar la cantidad de carbohidratos, las comidas en las noches, aumentar las proteínas, etc. A ver, y el punto es, no, la estamos escuchando, doctora, solo que estamos aquí leyendo lo que escriben también los invitados. Pero es que yo siento que también COVID-19 ha hecho que estemos más atentos, tal vez ahora que estamos más conscientes de todo lo que puede suceder, estemos más conscientes de lo que significa entonces estar atentos a nuestro cuerpo, estar atentos a nuestra mente y estar atentos a nuestro entorno. Porque si hay una conclusión que podemos sacar de esta conversación, sigue siendo mantener un equilibrio entre lo que es prevenir cualquier tipo de enfermedad, llevando un estilo de vida saludable. ¿Y qué significa saludable? No solamente comer solo vegetales, porque eso no es saludable, es mantener un equilibrio entre una alimentación balanceada, entre un estilo de vida que me permita de repente llevar un ritmo activo, pero también un nivel de descanso necesario, al mismo tiempo tener una relación social que me permita desconectarme de todas las preocupaciones que implica la economía, el país, el trabajo y obviamente las preocupaciones que en este momento está generando lo que es una pandemia como la que estamos atravesando. Entonces podríamos decir que
que la conclusión más importante que podemos sacar de todo esto es que tenemos que estar atentos a las señales de nuestro cuerpo, hoy más que nunca, para diferenciar, por ejemplo, síntomas que tengan que ver o con lo que estamos atravesando o con lo que puede venir trayendo desde hace mucho tiempo, sea genético, hereditario, que venga por mis hábitos de alimentación y de estilo de vida, para entonces mantener una vida sana. Sí, nosotros hacemos de verdad que un llamado a reincorporarse un poco a los controles de colesterol y triglicéridos, controles de glicemia. Estamos en época predecembrina, en donde la Navidad es el mes donde yo creo que más comemos en el año, y ya venimos en un año bastante atropellado desde el punto de vista cardiovascular, y vienen, como yo les dije a los pacientes hoy en consultas, hallaca, pan de jamón, ensalada, gallina, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, necesitamos nivelar los controles, hacerse los controles cardiovasculares, los controles con un monólogo, los controles de cáncer, los controles, o sea, todos los controles, más o menos ponerse al día, siguiendo las normas de seguridad en la calle y siguiendo con todas las medidas de seguridad igual. Pero vamos a ponernos al día con nuestro cuerpo, volver a salir a hacer ejercicio dentro de lo que se puede, pues no en lugares cerrados como gimnasio, pero sí por lo menos las caminatas. Es decir, que podemos reincorporar poco a poco las actividades sanas que llevábamos balanceadas en cuanto a la alimentación y desde el punto de vista saludable, vivir lo más saludable que podamos. Y hay pacientes que pues cuando les dé la enfermedad que les va a dar, pues no es igual cuando la agarra un paciente con enfermedad de base como diabetes o sobrepeso, etcétera, que cuando una deportista saludable, que no fuma, dejar los hábitos, ha incrementado mucho, por cierto, el consumo, el cigarro, ¿ok? Por la ansiedad. También el consumo, hay gente que está pasando de media caja a una caja, incluso 2 cajas en casa diaria, y eso es grave para nosotros. Sí. Así es. Quería quizás agregar, porque yo tengo aquí lo de las preguntas del tema, que es qué pasa en el post-COVID, ¿no? Entonces tengo mi pensamiento estructurado con respecto a eso. Fíjate, hay algo muy importante, y esto es una anécdota antes de decir lo que quiero decir finalmente, que es la siguiente. Hay personas, a propósito de los saludos, ¿no? Que todavía a esta altura no creen en la enfermedad. Mira, al principio de la enfermedad, yo llevo estadística de todo porque soy fastidioso, o sea, soy un fan de los números y las estadísticas, y bueno, yo llevo papelitos, estadísticas, la Excel, de todo. Al final de cuentas, lo que te quiero decir es lo siguiente, al principio de todo esto, 3 de cada 10 pacientes que yo estaba viendo, al principio, te estoy hablando marzo, abril, mayo, eran personas que no creían en la enfermedad, ¿sí? De hecho, algunos de ellos mintieron para poder acceder a la consulta médica. No sé, ellos pensaban que uno no los iba a atender y que los íbamos a rechazar. Y mintieron diciendo que tenían hipertensión, qué sé yo, diarrea, cualquier cosa. Y cuando se te sentaban en la silla te decían, doctor, le voy a ser sincero, yo vengo porque creo que tengo COVID. Bueno, al final de cuentas, eso lo que me causaba era hasta risa, ¿no? Dentro de todo. Entonces, este tipo de pacientes fueron quizás en ese momento unos que se vieron muy mal, y eran estos que no creían. Hoy por hoy te lo pueden decir, y cada vez que nos vemos siempre me dicen, doctor, nunca voy a olvidar cómo decía yo que esto no existía, que esto era mentira, que esto era un complot. Tengo colegas que cayeron enfermos, muy mal, graves, y que gracias a Dios sobrevivieron, que decían que esto era, que había de este tipo de conspiración para el control mundial, ¿no? Entonces, yo invito a las personas que definitivamente, porque el que cree que el que no son libres de no hacerlo, que tengan un poquito digamos, de paciencia con esta situación y que abran un poco su mente y entiendan que, bueno, quizás, ojalá Dios los proteja y pasen por esto y sea de una manera leve, pero que sí, definitivamente, cada familia que nosotros vemos es un drama. Es un drama porque te enfermas leve tú y se muere el otro y el otro se enferma grave y contagia al niño. O sea, esto es un drama, ¿sí? Entonces, pónganle atención. Si no quieren creer, no se cuiden ustedes, pero cuiden a los demás. Nadie los va a obligar y se pongan bravos, no se pongan bravos. Mira, eso es indiferente. De verdad que a nosotros ya nos importa, pero cuiden a los demás. Lo que te quería decir con respecto al post-COVID, las preguntas de post-COVID. El top
5 de las preguntas, el top 5, ¿no? La primera pregunta que siempre nos hacen, y María y José Gregorio, por favor, pueden asentir si es así que le pasó o no, es ¿cuándo pueden tener sexo nuevamente? Esa es la primera pregunta que nos hacen, ¿no? Por supuesto, uno no le corre a eso individualmente, hay que hablar de eso. Definitivamente, lo que sabemos hasta ahora de los pacientes que quedan con limitaciones físicas, digamos, como dice José Gregorio, moderadas, quizás severas, van a tener una limitación importante para el momento de poder tener una relación sexual como solían hacerlo, dependiendo también de los hábitos y del estilo, ¿no? A todas estas, lo que se ha recomendado, no en relación al sexo, sino en relación al esfuerzo físico, es que aquellas personas que no son deportistas asiduos guarden por lo menos de 3 a 6 semanas de reposo antes de participar en cualquier actividad y volvemos al punto como el sexo o como un esfuerzo físico menor. Y los que sean deportistas se habla de 3 meses, te estoy hablando ya de profesionales, de 3 meses a 6 meses y siempre y cuando hayan pasado por la rigurosidad de una evaluación cardiorrespiratoria exhaustiva. Porque al final de cuentas, sí hay casos reportados de personas que superan COVID y que lamentablemente al cabo de 2, 3 o 4 meses presentan una complicación súbita y eso los lleva a un peor estado o los lleva incluso a la muerte y es muy tarde para hacer curaciones. Entonces, al final de cuentas, tenemos que insistir en que aunque te sientes bien luego de la enfermedad, dependiendo de lo que tú solías realizar y lo que estás volver a hacer, y cómo te sientas, es que puedes obtener o no obtener el visto bueno de un médico que se acompañe de la certeza ni la seguridad sin hacerte un examen exhaustivo cardiorrespiratorio previo de que estás totalmente sano o apto para soportar cualquier carga de trabajo. No sé, María, José Gregorio, qué piensan respecto a eso, ¿no? La segunda cosa que me pregunta, la segunda es el ejercicio. La tercera es cuándo rompes el aislamiento. Mira, al principio se decía que eran 10 días, luego dijimos son 14 días a partir del día 1 que se te quitan todos los síntomas. Es decir, tuviste COVID grave, tu COVID leve, tú piensas que tuviste COVID, se te quitó el olfato, se te quitó el gusto, te devolvieron, te sientes bien. Desde el día 1 que te sientes bien, se propuso que se podía a partir del día 14 romper con ese aislamiento donde se supone no son contagiosos. ¿Verdad? No, hace un mes apareció un estudio donde todavía después de 90 días estamos produciendo virus en las vías respiratorias. No se sabe si tenemos la capacidad en ese momento de infectar a otros, pero se determinó que hasta 90 días se está expirando virus cuando hablamos o cuando respiramos. Entonces, para efectos tenemos que mantenerlas como si no nos hubiese dado. O sea, cuidar a los demás como si estuviésemos enfermos hasta un tiempo prudencial que, bueno, Dios mediante nos dará luces, la ciencia para poderlo determinar. Pero había un consenso que eran 14 días luego. ¿Y cuándo volver al trabajo? Bueno, eso es sumamente importante porque entran los factores psicoemocionales aquí a jugar muy importante y también cuál es la política propia del labor con sus trabajadores que tienen o que pasaron por COVID, porque estamos viendo muchísima discriminación con los pacientes que han tenido COVID, no los dejan reintegrarse al trabajo, los terminan haciéndoles despidos indirectos, los cambian, los de mejor, o sea, una cosa terrible. Eso está pasando porque lo cuentan las anécdotas de los pacientes. No sabemos de estadísticas de esto, pero no me extraña por la desinformación tan grande que hay. Los empleadores pues no quieren tener personas que pudieran contaminar al resto de los empleados ni que pudieran contaminarlos a ellos y se muestran discriminativos quizás en un intento desesperado de cuidarse un poco más. Entonces, tenemos ¿qué hacer en estas situaciones? Bueno, mira, buscar los informes médicos, apoyarse en lo que pueda quedar de Estado de Derecho en Venezuela y para poder volver a la actividad laboral normal. Ya nosotros estamos firmando certificados de reintegro pues enfermedades como esta y pues bueno, estamos por supuesto al tanto. Invito a los colegas que están en esto que se pongan en esta nota de entender al paciente y al empleador y para esa relación a través de la orientación. Se trabaja un poco más porque hay que hablar más, pero es necesario hacerlo porque estamos demasiado desinformados a nivel global. Yo creo que todo el mundo está desinformado.
No te escuchamos, Vladimir. De hecho, yo tenía, ahora a ver si... Ahora sí. De hecho, yo tenía tratando de interrumpirlo y haciendo chistes en los comentarios, pero no, yo decía, el doctor no me quiere, me está ignorando, ¿no? Era que no me escuchaban. Pero sí, estamos... No, no te escuché. No te voy a dejar que me interrumpas, no. Por acá nos dice... ¿Viste? Kerlin de Sánchez, qué importante cada uno de los tips e informaciones sobre la etapa post-COVID. Gracias a todos los panelistas, excelentes profesionales, y de verdad que sí, muchas gracias a todos, doctores, por estas recomendaciones que definitivamente son necesarias, sobre todo en este proceso que todavía no ha finalizado. Claro. Y que no terminamos de conocer, ¿no? Insistir, yo creo que hay que insistir mucho en esto. Esto no se ha terminado, el virus sigue entre nosotros, tenemos que seguirnos cuidando y seguir cuidando a todos los demás. Y entender que lo más importante es estar muy atentos a cualquier síntoma, a cualquier cosa que usted le dé la leve sospecha de que tiene COVID, y acudir a su médico, llamarlo o ir a la consulta, ¿no? Y sobre todo, que creo que, y voy a seguir resaltando, y no sé si alguno de ustedes, doctor Medina o la doctora Díaz, tiene algo más que agregar, pero seguir resaltando algo que se ha repetido durante toda esta conversación y que mucho tiene que ver con la actitud con la que enfrentamos cualquier proceso que estemos atravesando. Y creo que eso es importantísimo. El acompañamiento, no solamente médico especialista a nivel físico, sino a nivel mental y emocional. Y creo que de aquí o de esta conversación sale todavía mucho más resaltado por los aspectos tan importantes que cada uno de ustedes que están en la línea de enfrente, en la primera línea, atendiendo COVID-19, han podido, pues, ver, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes. Y bueno, estaremos atentos a cualquier comentario que puedan hacer a través de sus redes sociales, tanto el doctor Noguera como la doctora María, sé que están activos por ahí, el doctor Medina también. Así que bueno, no sé, muchísimas gracias. Gracias a Tálamo Producciones por siempre acompañarnos en esta aventura de una nueva normalidad, y por supuesto a Éxitos 93.1. Gracias también a Full Rosas por pues siempre atendernos y ayudarnos acá con la decoración de nuestro set, a todos los involucrados, a nuestros clientes, por supuesto a Tálamo por hacer esto posible, a la tienda del pintor, a Odas Market y a Centro Spa, a ustedes que estuvieron conectados, y a nuestros participantes por acá. Levier Barros le manda saludos al doctor Noguera, nuevamente el doctor Di Blasi y la doctora Yadira nos agradecen por la participación. Nosotros les agradecemos a ustedes por estar acá y a todos los que se conectaron. Nos veremos creo que nuevamente en una nueva normalidad, pero ya para el año que viene. El año que viene. Cuando se acabó el COVID. O cuando vuelva de vacaciones. Ay, amiga. No, hablemos de otra cosa. Muchísimas gracias por la invitación. Hablaremos de otra cosa en esta nueva normalidad. Muchísimas gracias, un placer, y esto lo vamos a ver. ¿Sí? Estamos a la orden en las redes. Tú hablabas de las acciones humanitarias de las personas por los grupos en redes. María y yo pertenecemos a Anchor Humanitas, y Anchor Humanitas fue una de las pioneras, quizás de las primeras redes venezolanas que a través que nos afianzamos en la plataforma de Twitter para poder apoyar a las personas con sus preguntas con respecto a la enfermedad. Hoy superamos los 2.000 casos respondidos. Ha sido un trabajo súper arduo y bueno, y en contra del internet y la luz y todo aquello, pero bueno, titánico, pero ahí estamos disponibles. Pueden consultarnos a través de allí, van a conseguir el directorio médico en el tweet fijado, y por supuesto en @doctora María Díaz, @doctor Oscar Noguera. No sé, José Gregorio, si usa el Twitter para estas cosas, pero si no, José Gregorio, móntate para yo monta. Exacto, lo estamos esperando en las redes sociales, doctor Medina. Muchísimas gracias. Esperando. Así es, gracias. Entonces, igual todas las direcciones, tanto la del doctor Noguera como la de la doctora Díaz, van a estar en @lo cotidiano en Éxitos y en @éxitos 93.1. Esto lo van a poder ver nuevamente en un par de días, por no decir ya esta noche, en YouTube, en la cuenta de Lo Cotidiano. Seguramente lo tendremos también en Lo Cotidiano. Feliz noche y muchísimas gracias por acompañarnos.